una migrante mexicana de raíces indígenas, nahuas y mestizas. Trabajo como fotógrafa y al mismo tiempo he estado trabajando como organizadora comunitaria en temas relacionados con deportación, separación familiar, detención, y actualmente trabajo de tiempo completo como una artista participativa. Mi proyecto, Espacios de Detención, es un proyecto colaborativo que examina a través de fotocollages, dibujos y narrativas escritas cómo la infraestructura y la detención en los espacios de detención en el norte del estado de Nueva Jersey dan forma a las interacciones sociales, el bienestar y la salud mental de los migrantes. Comencé a trabajar con esta comunidad, con el tema de la detención, con gente que ha salido de la detención, porque tengo varios amigos que han estado en diferentes prisiones. Hace tiempo he estado trabajando en varios grupos de ayuda mutua para ayudar a sacar a migrantes de la detención, ofrecerles refugio, asistencia legal y apoyo comunitario. Me parecía interesante también hablar de un estado como New Jersey, porque se habla muchísimo de la frontera, de los centros de detención en la frontera, pero muy pocas veces se da visibilidad a estados como Nueva Jersey, que tiene una alta tasa de migrantes detenidos diariamente y donde los migrantes pasan un mayor tiempo en detención. También me interesaba ver cómo se promulgan en los Estados Unidos las políticas antimigrantes a través de los espacios de detención, del encarcelamiento de los migrantes y en qué medida la arquitectura de estos espacios está diseñada para sancionar y criminar la migración, el asilo y el refugio. Siempre antes de iniciar un proyecto me pregunto por qué creo que soy la persona indicada para contar esta historia, ¿no? Creo que al final el tema de la migración, como comentaba, es un tema que me atraviesa desde niña. Mi familia fue desplazada económicamente en los años 80 y 90 y por muchos años vivieron bajo la categoría de indocumentados. Y además tengo comadres, compadres, vecinos y personas de mi comunidad que se han visto afectadas por estas políticas, ¿no? La idea de hacer un proyecto también de manera colaborativa, con una autoría compartida, donde yo no fuera la autora principal, sino la productora de este proyecto, se debe a que, aunque soy una mujer migrante de color y tengo familia que, como dije, fue categorizada como indocumentados, ahora ya pudieron arreglar su estatus migratorio. No he estado detenida, ¿no? Para mí es importante que estas narrativas sean contadas y construidas por las personas que han sido impactadas por estas políticas, que han estado en estos espacios, porque al final ellos son los que de alguna manera pueden contar la historia de una manera más holística, más humana. Además, soy guardiana, junto con mi esposo, de niños migrantes no acompañados, y creo que trabajar en ese acompañamiento emocional, comunitario, legal con migrantes que han estado presos en estos espacios me ha hecho más consciente y comprometida y crítica sobre las consecuencias que genera la detención en la salud mental de nuestra sociedad en general, ¿no? Este proyecto lo empecé de alguna manera a desarrollar preguntándome y cuestionándome cómo documentar, cómo fotografiar, cómo crear un proyecto sobre personas que están en detención o han estado en detención mientras ellos están viviendo este proceso de trauma sin seguir violentando sus cuerpos y explotando sus historias. No quería reproducir las imágenes del dolor de los migrantes que vemos todo el tiempo a través de los medios de comunicación. Y me preguntaba, como decía, este enfoque, ¿no? De cómo hay tantas imágenes del horror que cuentan la historia de la migración desde de un punto de vista donde las personas, en este caso los cuerpos y las representaciones de los migrantes, son violentados a través de las imágenes. No me interesaba en este proyecto seguir mostrando a migrantes detenidos como vulnerables o como víctimas, sino dar agencia y autonomía para que ellos puedan contar sus propias narrativas y sus propias historias. Lo de la autoría compartida me interesaba mucho porque siempre creo que hay como un poder en la autoría, ¿no? Hay un juego de poder en el arte, ¿no? Y sobre todo en quién documenta, quién tiene ese poder para documentar las historias. La idea de hacer fotocollages sobre el tema de la detención también responde a una postura tanto política como ética sobre la excesiva inflación de imágenes de migrantes encarcelados, sobre cómo se ha explotado el dolor de los otros, el dolor de los migrantes. Me parece interesante en estos fotocollages no mostrar o visibilizar esos rostros, porque también hay como un estereotipo de quiénes son los migrantes encarcelados, ¿no? Son cuerpos marrones, cuerpos de color. Entonces me parecía que también no repetir la misma narrativa era un posicionamiento político.
Quería hablar de la arquitectura a través del arte y la construcción de narrativas comunitarias y colaborativas y crear en este proyecto una autoría de compartida. Estaba muy consciente de que el tema de la detención, del encarcelamiento, de la separación familiar, es un tema muy delicado. Entonces, durante el encuentro con estas personas con las que yo colaboré para realizar este proyecto, que yo me veo más como una productora del proyecto que como artista, me aseguré de facilitar un espacio de escucha, de sanación, ¿no? Que el encuentro fuera al mismo tiempo un arte terapia. Pienso cómo el arte y la sanación en conjunto pueden ayudar a sanar esa violencia que los cuerpos han vivido, ¿no? Que los espíritus han vivido. Para mí siempre es la pregunta, ¿cómo vamos a documentar, como yo decía, procesos de trauma y de violencia sin recrear ese trauma y esa violencia? ¿Cómo nos las vamos a ingeniar como artistas para no reproducir esa violencia? Yo aplico una metodología de narrativas horizontales, hago hincapié otra vez en la autoría compartida y en la combinación de procesos de sanación colectiva. Yo practico mucho, como en mi filosofía como artista, el concepto indígena de Tequio, que significa ayuda mutua y que parte de la idea de la cooperación, de la reciprocidad, del trabajo en equipo, en comunidad y partiendo de estas premisas, creo que este proyecto que tiene un enfoque multidisciplinario que combina, pues, por un lado el activismo, la etnografía, la fotografía, la educación popular, pero también el trabajo comunitario. Tan solo en 2018 la población de migrantes promedio creció un 35% y las cárceles del condado de Essex y de Hudson han tenido la segunda población más alta de detenidos diariamente en los Estados Unidos. Y bueno, pienso que también estos espacios deben ser abolidos, ¿no? Son punitivos y provocan una ruptura del tejido social. He visto también a través de ese acompañamiento emocional cómo se deterioran, como decía, la salud física y emocional, ¿no? El núcleo familiar. Seguimos viendo nuevamente diario fotos de migrantes y solicitantes de asilo y refugiados en centros de detención o cárceles que están viviendo condiciones infrahumanas, que están viviendo abusos de derechos humanos. Y no pasa nada más que la indignación social, no hay un cambio en las leyes. Hay un mercado lucrativo también, creo, para las fotografías del dolor ajeno. Al principio me interesaba que el espectador se pregunte cómo está consumiendo las imágenes de migrantes detenidos o migrantes que están siendo separados por sus familias, que se genera otro tipo de mirada. En este sentido, que los espectadores de alguna manera vean en este lenguaje visual de este proyecto, que lo vean como un territorio político, como una herramienta educativa al mismo tiempo. Y yo sé que el tema de la detención, encarcelamiento en este país está muy documentado, sin embargo, nunca es suficiente. Es importante seguir denunciando las injusticias y las violaciones a los derechos humanos que se someten en estos espacios diarios, pues son sometidas a abusos heteropatriarcales mucho y prácticas de abusos más atroces, ¿no? Entonces es importante también comenzar a hablar de la detención y las mujeres y las personas no binarias. Creo que cada vez más mujeres están tomando el control de alguna manera de las narrativas visuales, ¿no? Y en este caso la mayoría de las historias sobre migración, detención son contadas desde una perspectiva heteropatriarcal, generalmente por hombres blancos y de clase privilegiada. Yo siempre pienso que el género y la clase social, la raza están intrínsecamente relacionadas y que sí es importante que más mujeres cuenten historias visuales, historias sobre la migración en este caso, pero también creo que es importante que sean personas que han sido también afectadas, que de alguna manera tienen la experiencia porque conocen de fondo el tema, ¿no? Porque se hace desde otro espacio de enunciación. Eso es muy importante, no solamente las mujeres o personas no binarias, sino también mujeres de color y de clase trabajadora. Pues sabemos, ¿no?, que estadísticamente las mujeres siguen siendo la minoría al contar las narrativas visuales, ¿no?, en los medios de comunicación, periódicos, revistas, medios digitales. Entonces creo que paulatinamente esto ha ido cambiando. Ya hay una discusión sobre la mesa, no solamente sobre el género, sino también sobre la clase social. Creo que ese es el compromiso social de alguna manera, buscar los medios como artistas para
generar prácticas más inclusivas en nuestros trabajos documentales.